Bueno, en la clase del 27 de abril vamos a abordar la cuestión de las medidas de asociación. Básicamente, esas medidas de asociación determinan la fuerza de relación entre la exposición y el evento, es decir, la exposición a ese riesgo y el evento. ¿Se acuerdan que bajo el paradigma de riesgo decíamos que no es tan importante conocer los mecanismos fisiológicos por los cuales el factor de riesgo genera la enfermedad, sino que confiamos más en la relación estadística, la fuerza de esa relación entre la exposición y el evento? Entonces, estas medidas de asociación vienen justamente a determinar cuánta fuerza tiene ese evento y en relación a ese factor, cuánta fuerza hay en esa relación. Para abordar esta unidad tenemos que tener bien en claro la tabla de contingencia. Recuerden que en clases anteriores nosotros dijimos que toda la información que obtenemos la vamos a ubicar en una tabla que nos permite después poder analizarla. Esta tabla tiene columnas que responden al evento. Si debajo de estas columnas se pone la población que sí tuvo el evento y la población que no tuvo el evento. Y en las filas horizontales se responde la información de si esa población estuvo expuesta o no estuvo expuesta, ¿sí? Entonces, al total de cada columna vamos a tener el total de las personas con el evento y el total de las personas con no evento. Y el total de la fila será el total de las personas expuestas al riesgo y el total de las personas no expuestas al riesgo. Cada celda de esta tabla nosotros le vamos a poner una letra para que sea más fácil entender las ecuaciones, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes estén haciendo una investigación, en cada celda van a poner un número. ¿Cuántas son las personas que tienen cáncer de pulmón? ¿Cuántas son de esas que tienen cáncer? ¿Cuántas fumaron y cuántas no fumaron? Por ejemplo. Y al costado, ¿cuántas personas no tienen cáncer de pulmón? Y debajo, ¿cuántas sí estuvieron expuestas y cuántas no? ¿Se entiende? Vamos entonces a hablar de las medidas de asociación. Dijimos que determinaban la fuerza de la relación entre esa exposición y el evento. Tenemos básicamente dos tipos de medidas. Están las medidas absolutas, que es el riesgo atribuible, y están las medidas relativas, que vamos a abordar dos: el riesgo relativo y el odds ratio. Comenzando por el riesgo relativo, lo primero que tenemos que refrescar es el concepto de riesgo. Si pienso en riesgo, pienso en incidencia. Entonces recordemos, es el número de personas con el evento sobre las personas expuestas, ¿sí? Esta sería la noción de riesgo. Personas con el evento sobre personas expuestas. Pensando entonces en construir el riesgo relativo, necesitamos considerar la incidencia de los expuestos con la incidencia de los no expuestos. Si yo pienso en incidencia, decimos que son casos nuevos. En este caso, como hablamos de población expuesta, será casos nuevos de la población expuesta por sobre la población expuesta al riesgo. Y lo mismo en la población de no expuestos, será casos nuevos en la población de no expuestos por sobre el total de la población de los no expuestos. Entonces, pensando en que el riesgo es el número de personas con el evento sobre la población expuesta, construimos incidencia de expuestos e incidencia de no expuestos, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia de los casos nuevos en la población de expuestos y cuál es la incidencia de casos nuevos en población de no expuestos? Cuando ya tengo estos dos datos, puedo construir entonces el riesgo relativo. Van a ver que la ecuación de riesgo relativo en el numerador tiene la incidencia de expuestos y en el denominador la incidencia de los no expuestos, ¿sí? Ustedes van a ver, considerando la tabla de contingencia, la incidencia de expuestos vendría a ser A, que son los casos con el evento, que son expuestos, por sobre A más B, que es la totalidad de los expuestos. Y en el caso de la incidencia de no expuestos vamos a tener C, que son los casos que sí tuvieron el evento pero que no están expuestos, por sobre C más D, que es la sumatoria de la fila de la población no expuesta. Entonces, riesgo relativo significa arriba incidencia de expuestos y abajo incidencia de los no expuestos. Esa división entre incidencia de expuestos e incidencia de no expuestos responde a la pregunta de cuántas veces más probable es que los expuestos desarrollen la enfermedad en comparación a los que no se expusieron.
Si el riesgo relativo me da mayor a 1, significa que el numerador es más grande que el denominador. Entonces significa que la enfermedad es más frecuente en los que se expusieron, que es la incidencia de los expuestos. Si el riesgo relativo es igual a 1, significa que la enfermedad es igual de frecuente en los expuestos que en los no expuestos. Si el riesgo relativo es menor a 1, significa que la enfermedad es más frecuente en los que no se expusieron. Significa que el denominador es más grande que el numerador. Esa sería entonces la explicación de cómo se conforma el riesgo relativo y cómo se interpreta, a la vez que también refrescamos a qué pregunta responde el riesgo relativo. Al igual que hicimos con riesgo relativo, que para entenderlo primero tuvimos que refrescar la noción de riesgo, para entender el odds ratio, que es la segunda medida de asociación, vamos a refrescar qué es el odds. El odds, básicamente, así como el riesgo hablaba de expuestos y no expuestos, el odds habla de personas con evento sobre personas que no tuvieron el evento. Esa es la idea de odds. Enfermos sobre no enfermos. Muertes sobre no muertes. Es evento arriba sobre no evento. Es una razón, porque ninguno de los dos está incluido en el otro. Arriba están las personas que experimentan el evento y abajo las que no. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es el odds en la población expuesta? Agarro la fila en realidad de la población expuesta y pongo arriba los que tienen el evento y abajo los que no. En los expuestos sería A dividido B. Ahora, si les digo cuál es el odds de los no expuestos, tomo la fila de la población de los no expuestos, arriba pongo los que tuvieron el evento y abajo los que no tuvieron el evento. Entonces el odds de los no expuestos sería C dividido D. Entonces, para refrescar, odds significa arriba los que tienen el evento y abajo los que no tienen el evento. Es una razón porque ninguno está incluido en el otro. Si hablo de odds de expuestos, sería A dividido B. Si hablo odds de no expuestos, ya sería la fila 2, entonces hablo de C dividido D. Ahora sí, ya estamos en condiciones de armar el odds ratio. El odds ratio tiene en el numerador el odds de los expuestos y en el denominador el odds de los no expuestos. De alguna manera, el odds ratio calcula algo muy parecido al riesgo relativo, pero acá lo utilizo cuando no tengo datos de incidencia. Es decir, de alguna enfermedad yo no conozco los casos nuevos, entonces no puedo calcular el riesgo relativo, porque recuerden que el riesgo relativo era incidencia de expuestos dividido incidencia de no expuestos. Como no puedo calcular el riesgo relativo, me arreglo con los datos que tengo, ¿sí? Que son los de la prevalencia, digamos. De alguna manera hablo de cuántos tienen la enfermedad y cuántos no. Como no puedo hablar de incidencia, calculo el odds ratio, que es el odds de los expuestos sobre el odds de los no expuestos. Recién estuvimos charlando cómo se calcula cada uno de estos dos valores. Ustedes tienen en el PowerPoint y también en el cuadernillo la fórmula del odds ratio, que se compone con la fórmula de los odds expuestos y la fórmula de los odds no expuestos. Si el odds ratio me da mayor a 1, significa que la exposición a ese riesgo aumenta entonces el riesgo a padecer la enfermedad. Es decir, que ese es un factor de riesgo. Pero si el odds ratio es menor a 1, significa que esa exposición disminuye el riesgo, con lo cual, en vez de un factor de riesgo, es un factor de protección, como sería, por ejemplo, la vacuna. Estar expuesto a la vacunación disminuye el riesgo de enfermar. Entonces, en ese caso, el odds ratio va a ser menor a 1. Significa que el odds de los expuestos va a ser menor al odds de los no expuestos. En cambio, si el odds ratio me da igual a 1, significa que estar expuesto a ese factor no aumenta ni disminuye el riesgo de padecer el evento. La última medida de asociación es la medida absoluta, que es el riesgo atribuible. Toma nuevamente, como hablamos de riesgo, hablamos de incidencia. Entonces, al igual que riesgo relativo, para construir riesgo atribuible también vamos a usar incidencia de expuestos e incidencia de no expuestos. La diferencia es que acá, en lugar de hacer la división, los restamos. El riesgo atribuible es la resta entre la incidencia de expuestos
menos la incidencia de los no expuestos. Si nosotros analizamos qué es lo que estamos haciendo, si yo pienso qué es la incidencia de los no expuestos, son los casos que aparecieron, retomando el ejemplo de cáncer de pulmón, en la población que no fumó. Entonces, disminuyendo, restando la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos, lo que estamos viendo es los casos que se podrían prevenir si se remueve esa exposición. Ahora, si el riesgo atribuible me da menor a 0, estamos hablando del número de casos que se han prevenido gracias a esa exposición. ¿Sí? Entonces, vamos a refrescar. Tenemos 3 medidas de asociación. Para calcular las 3, nos vamos a basar en la tabla de contingencia. La tabla de contingencia tiene columnas, evento sí, evento no, y tiene filas, exposición sí, exposición no. Para hablar de riesgo relativo, tenemos que entender primero qué es el riesgo, que era el número de personas con el evento dividido personas expuestas a experimentar el evento. Construimos entonces la incidencia en la población de los expuestos y la incidencia en la población de los no expuestos. Una vez que tengo estos dos valores, divido incidencia de expuestos dividido incidencia de no expuestos y tengo el riesgo relativo. Lo puedo interpretar según ese riesgo relativo es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Para abordar odds, entonces decimos, ¿cuándo calculamos un odds ratio? Cuando no tengo datos de incidencia, entonces uso los de prevalencia. El odds son las personas que sí tienen el evento dividido las que no. Entonces yo puedo calcular el odds de los expuestos, evento versus no evento, y el odds de los no expuestos. Hago lo mismo, evento versus no evento. Una vez que tengo estos datos, hago odds de los expuestos en el numerador dividido odds de los expuestos, de los no expuestos, perdón, en el denominador. Tengo entonces, con esa mínima tablita de contingencia, puedo calcular estas dos medidas, odds ratio y riesgo relativo. También tenemos en el Power y en el cuadernillo cómo interpretamos ese valor de odds ratio, cuando es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Última medida, que no es relativa, sino que es absoluta, sí, hablamos de riesgo atribuible. Como hablamos de riesgo, hablamos de incidencia. Retomamos entonces incidencia sobre expuestos, incidencia de no expuestos. Pero acá, en vez de dividirlas, las resto. Porque el riesgo atribuible responde a la pregunta de cuál es el riesgo de enfermar de los expuestos en relación a los no expuestos. Si ese riesgo atribuible me da mayor a 0, son casos que se podrían prevenir si se remueve esa exposición. Si ese riesgo atribuible me da menor a 0, son casos que se han prevenido gracias a la exposición. Entonces, de alguna manera, concluimos con estas 3 medidas de asociación que son las más importantes y consideramos que no pueden no saber.